Vamos a ocupar tu oficina, dijo mi hijo durante la cena, y mi nuera sonrió. Acepté y respondí con calma. De acuerdo, la desocuparé mañana. Pero no se lo esperaban. Hola, me llamo Genilda, tengo 68 años, y si me preguntaran qué he aprendido de la vida hasta ahora, diría que, a pesar de las adversidades, siempre hay algo nuevo que aprender. Para algunos, puede parecer que, con la edad, la vida pierde color y ritmo, pero siempre he creído que cuanto más mayores nos hacemos, más rica se vuelve la vida si sabemos mirarla con otros ojos. Siempre me he considerado una mujer fuerte e independiente. Crié a mis hijos con mucho amor y sacrificio, sin dejar que las dificultades me desanimaran. No soy rica, pero siempre he tenido lo suficiente para vivir cómodamente. Y mi mayor orgullo siempre ha sido darles las herramientas necesarias para que se conviertan en personas buenas y responsables. Pedro, mi hijo mayor, siempre fue el más audaz. Siempre tuvo grandes sueños y un deseo incesante de prosperar. Valeria, su esposa, era más tranquila, pero con el tiempo demostró estar igual de centrada en sus propias metas. Formaron una hermosa familia, pero con el tiempo comencé a notar cambios en la dinámica entre nosotros. ¿Sabes cuando sientes que algo está a punto de suceder, pero aún no logras identificar qué es? Bueno, yo estaba experimentando eso, y no tardé mucho en comprender qué había detrás de esos cambios. Esa cena empezó como cualquier otra. Estábamos todos en la mesa, charlando de cosas triviales, riéndonos y compartiendo anécdotas de la vida cotidiana. El olor a comida casera en el aire, las risas de mis nietos, todo parecía normal, hasta que Pedro, con esa mirada seria pero sencilla, se giró hacia mí y me dijo, sorprendentemente directo, «Mamá, vamos a buscar tu oficina». Lo miré sin comprenderlo al instante. Mi nuera, Valeria, sonrió cordialmente, como si fuera una simple broma. Pero había algo en su sonrisa que me hizo sentir que había algo más. Pedro parecía serio, y esa seriedad me molestó de inmediato. No entendí bien, hijo. ¿Qué quieres decir con ocupar mi puesto? Pregunté con calma, intentando mantener un tono relajado, pero mi corazón ya empezaba a latir más rápido. Bueno, mamá, sabemos que la oficina está llena de cosas viejas. Ya no usas ese espacio como antes. ¿Por qué no lo liberas para algo más útil? Continuó, todavía en ese tono que apenas pude entender. Sabía que esta propuesta tenía algo más que ofrecer. Valeria, sentada al lado de Pedro, me miró con una sonrisa amable y de forma bastante cariñosa dijo, «Sí, mamá, creemos que sería bueno hacer un cambio, ¿sabes? Organizar las cosas, modernizarlas. Te mereces descansar y tener algo más práctico». La miré a ella y luego a Pedro, intentando comprender qué estaba pasando. La oficina, ese espacio era mi dominio. Allí guardaba mis cosas, los papeles que aún no me sentía preparada para organizar, mis recuerdos e incluso algunos objetos de valor sentimental. La oficina era mi zona de confort, el lugar donde sentía que todo lo controlaba. No era solo una oficina, era mi lugar. ¿Y ahora me decían, con naturalidad, que debía renunciar a ella? A pesar de todo, mantuve la calma. Respiré hondo y, con mi serenidad habitual, respondí. Está bien, lo desocuparé mañana. No te preocupes, no tengo ningún problema con eso. Intenté dar la impresión de que lo aceptaba, pero en realidad algo dentro de mí se rebelaba. Pedro y Valeria parecían satisfechos y no dijeron nada más durante la cena, pero esa noche no pude dormir. Lo que sugerían parecía más una invasión que una ayuda. ¿Me estaban diciendo que mi lugar ya no tenía ningún valor? Yo, que siempre me había esforzado por mantener todo en orden, por cuidar de todos a mi alrededor, ahora me veía obligada a un cambio que no había pedido. Lo que más me molestaba no era la idea de reorganizarme, sino que me trataran como alguien que ya no tenía control sobre sus propias decisiones. Sabía que estaba envejeciendo, pero eso no significaba que estuviera lista para ceder ante todo lo que me imponían. Sentía que me trataban como a una persona sin voz, como si mis decisiones ya no importaran. Fue allí, tumbado en la cama, que me di cuenta de algo importante. No podía permitir que esto pasara. Necesitaba recuperar el control, no solo de mi oficina, sino de mi vida, de mis decisiones. Me lo había ganado durante tantos años y más que eso, tenía todo el derecho a mantener mi autonomía. A la mañana siguiente, me desperté temprano, pero no fui directo a la oficina como tenía previsto. En cambio, fui al jardín, donde siempre me reúno con mis pensamientos.
Me quedé allí un rato, observando las flores que cultivo con tanto esmero, escuchando la suave brisa y sintiendo el sol en la piel. La vida, en ese momento, parecía sencilla, pero a la vez llena de significado. Me vi obligado a detenerme y reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Pedro y Valeria me presionaban para que dejara mi oficina? Sabía que se preocupaban por mí, pero ya no parecía una preocupación. Parecía una estrategia, un intento de convencerme de que estaba anticuado y de que la vida necesitaba un cambio. Pero, en el fondo, sabía que eso no era lo que quería. No era demasiado mayor para tomar decisiones, y una simple reorganización no me haría perder el control de mi vida. Decidí que, en lugar de simplemente rendirme como siempre, tomaría una postura. Necesitaba encontrar la manera de hablar con Pedro y Valeria para hacerles entender que mi autonomía era algo a lo que no estaba dispuesta a renunciar. No era solo una oficina, sino un espacio simbólico. Era mi espacio. Y, lo más importante, era donde aún me sentía capaz de controlar mi vida. A lo largo del día, hice lo que siempre hago cuando necesito pensar en algo importante. Me distancié de la situación. No busqué una respuesta inmediata. Dejé que el tiempo hiciera su trabajo, y poco a poco, las palabras que quería decir empezaron a tomar forma. No se trataba de terquedad, sino de reafirmar mi derecho a elegir. Esa noche, después de cenar, Pedro y Valeria estaban sentados en la sala viendo la televisión cuando decidí que había llegado el momento. Me levanté de la silla, fui al centro de la habitación y con calma les pedí que me escucharan. Sé que quieres ayudarme y te lo agradezco, pero la oficina es mucho más importante para mí que un simple espacio físico. No se trata solo de organización o modernización, se trata de mi autonomía, de mi vida. Esas palabras salieron con más firmeza de la que imaginaba. Sabía que me escuchaban, pero también noté la sorpresa en sus rostros. Pedro, siempre el más pragmático, me miró con esa expresión pensativa, tratando de entender a dónde quería llegar con esto. Mamá, no queremos ofenderte. Solo pensamos que te vendría bien dejar algunas cosas. No decimos que no puedas decidir, solo que pensamos que sería un cambio positivo, dijo, intentando ser conciliador, pero me di cuenta de que pensaba que mi resistencia era por terquedad. Lo sé, hijo, pero lo que pides no es solo un cambio físico, es un cambio en cómo me ves. Como si, por ser mayor, ya no tuviera derecho a decidir sobre mi vida. Hice una pausa, sintiendo el peso de mis palabras. No digo que no necesite ayuda. Todos la necesitamos en algún momento, pero aún tengo mucho que ofrecerte. Y lo que debes entender es que, antes que madre o abuela, soy Genilda, y tengo derecho a mantener mi independencia, aunque sea en una simple oficina. Valeria, que hasta entonces había permanecido en silencio, me miró y tras unos segundos de reflexión, habló con una dulzura que me conmovió profundamente. Estela, nunca quisimos ofenderte, pero quizás fue un error de nuestra parte no darnos cuenta de lo importante que es este espacio para ti. Supongo que no lo vimos así. Estamos acostumbrados a verte tan mimada por todos, y a veces olvidamos que también necesitas cuidar de ti misma, de tu espacio y de lo que te hace sentir bien. Sus palabras, aunque sencillas, me conmovieron profundamente. Estaba reconociendo que, en su intento de ayudar, había terminado ignorando mi autonomía, y eso me dio una sensación de alivio. No estaba sola en esta batalla. Puede que al principio no lo comprendieran, pero sabía que, en el fondo, Pedro y Valeria estaban preocupados por mí. Y, en ese momento, era importante para mí reafirmar mi derecho a tomar las riendas de mi vida. Los miré a ambos con la paz de quien finalmente se ha hecho comprender. Sé que me amas y quieres lo mejor para mí, pero, por favor, recuerda siempre que mi vida sigue siendo mía. Agradezco tu ayuda, pero lo que está en juego no es solo reorganizar un espacio, sino preservar mi dignidad. Y para mí, eso es mucho más importante que cualquier cambio. Pedro miró a Valeria y, sin decir nada más, se levantó y se acercó a mí. Con un gesto inesperado, me abrazó. Ese abrazo fue más que una simple muestra de cariño. Fue un reconocimiento, una aceptación de que aún era capaz de tomar mis propias decisiones, de ser quien soy. Lo siento, mamá. Tienes razón. De ahora en adelante, lo pensaremos 2 veces antes de sugerir nada.
Mereces conservar lo que es tuyo, y apoyaremos tus decisiones de ahora en adelante. Sentí una sensación de paz, como si finalmente hubiera logrado equilibrar las dos facetas de esta relación. No se trataba de tener razón o no, sino de reconocer los límites y respetar el espacio del otro. Después de hablar con Pedro y Valeria, algo cambió en mi interior. Sentir que por fin me habían escuchado me renovó. No se trataba solo de la oficina, ni siquiera de lo que habían sugerido. Se trataba de respeto, de reconocer que aún tenía mucho que aportar, mucho que decidir, y del derecho a ser tratada como alguien que no necesitaba que le quitaran la vida, pero que aún tenía el control total de ella. Al día siguiente, decidí que lo mejor sería seguir con mi rutina, pero con una pequeña diferencia. Estaba decidida a no dejar que nada ni nadie me hiciera sentir menos de lo que soy. Sabía que Pedro y Valeria tenían buenas intenciones, pero eso no significaba que debiera ceder a todas sus ideas y sugerencias. Ahora estaba claro que, por mucho que quisieran ayudarme, necesitaban entender que mi vida seguía siendo mía. A la mañana siguiente, Pedro volvió a aparecer para hablar. Parecía un poco avergonzado, como si se hubiera dado cuenta de que su intento de ayudar había sido malinterpretado, y que su reacción se basaba más en preocupaciones y presiones externas que en una necesidad genuina de cambio. Se disculpó, y aunque le costó admitirlo, supe que realmente intentaba comprender mi perspectiva. Mamá, sé que siempre lo has hecho todo por nosotros y que siempre te has preocupado por darnos lo mejor. Creo que intentaba aplicar algunas soluciones que vi por ahí, sin darme cuenta de lo valioso que es para ti lo que ya tienes. No pretendía faltarle el respeto a tu espacio de ninguna manera. Solo intentaba organizar, ¿sabes? Dijo con una sinceridad que me conmovió. Lo miré y en ese momento una oleada de comprensión me invadió. Estaba intentando aceptar que, para muchos, la gente de mi edad debería empezar a bajar el ritmo, a aceptar el cambio, sin darse cuenta de que, para mí, esto era una verdadera lucha. Quería evolucionar, pero a mi manera, a mi propio ritmo. Sé que no pretendías faltarme al respeto, Pedro, pero es importante entender que cada etapa de la vida requiere respeto por las decisiones de los demás. El cambio debe venir de adentro, no de la presión externa, dije con calma, intentando explicar con paciencia, como una madre que ya sabe que enseñar con amor es la mejor manera. Pedro me miró con más empatía, y por primera vez en mucho tiempo, pareció comprender que el proceso de envejecimiento no significaba perder el control sobre la vida, sino aprender a gestionarla de otra manera. Esa tarde, empecé a reflexionar más sobre cuánto había cambiado mi vida últimamente, cómo lidiaba con la nueva dinámica familiar y cuánto me esforzaba por mantener mi independencia. Sabía que Pedro y Valeria querían lo mejor para mí, pero lo que necesitaba era que respetaran mi capacidad de tomar decisiones, por mucho que les molestara. Me levanté, fui al jardín y respiré hondo. Ese jardín, con las flores que yo misma había cuidado, con el espacio que había creado para mí a lo largo de los años, me hizo darme cuenta de que aún tenía mucho que enseñar. No quería que me vieran simplemente como alguien a quien cuidar o proteger. Quería ser tratada como una igual, alguien con derecho a seguir tomando sus propias decisiones, por simples que fueran. Fue entonces cuando decidí dar un paso aún más grande, hablar también con Valeria. Ella siempre había sido más cautelosa con sus planteamientos, pero sabía que para que las cosas cambiaran de verdad, necesitaba ser clara con mis sentimientos. Cuando Pedro se fue a trabajar al día siguiente, Valeria y yo nos sentamos a la mesa. El café estaba listo y quería que nuestra conversación fuera relajada, sin prisas y sin presiones. Valeria, quiero que sepas que aprecio mucho todo lo que has hecho por mí. Sé que tus intenciones son buenas, pero necesito hablar contigo de algo que me preocupa. Comencé, con tono tranquilo pero firme. Me miró fijamente y noté que me escuchaba atentamente, sin interrumpirme. Algo en ella, a lo largo de los años, me había demostrado que sabía ser empática, que sabía comprender mis sentimientos. El problema era que, a menudo, también veía los cambios de forma muy pragmática, lo que para mí parecía un intento de acelerar el proceso sin tener en cuenta mis emociones. Sé que quieres lo mejor para mí, Valeria, pero lo que necesitas entender es que sin importar la edad que tenga, sin importar cuánto quieras que cambie, todavía tengo derecho a decidir qué hacer con mi vida.
La oficina no es solo un lugar físico, es mi espacio, es donde guardo mis cosas, mis recuerdos. Puede que ya no sea la joven que viste hace años, pero aún soy capaz de cuidarme, tomar decisiones y, lo más importante, tener mis propios momentos. Eso no cambia con la edad ni con el tiempo. Guardó silencio unos instantes, reflexionando sobre mis palabras. Sabía que no era fácil para ella. Estaba preocupada, pero ahora veía que también intentaba comprender lo vital que seguía siendo mi autonomía para mí. Cuando por fin habló, su voz era suave, pero llena de respeto. Lo entiendo, Genilda. Ahora lo entiendo de verdad. Nunca fue mi intención hacerte sentir que ya no tenías el control. Es solo que a veces, como familia, intentamos ayudar y terminamos siendo intrusivos sin darnos cuenta. Te pido disculpas si te hice sentir así. Sonreí con un suspiro de alivio. Sentí que la conversación con Valeria había sido el paso que faltaba para que todos pudiéramos avanzar con más respeto y comprensión. La conversación con Valeria me alivió un poco. Sabía que realmente se preocupaba por mí, pero al mismo tiempo me di cuenta de que aún quedaba mucho por hablar. No se trataba solo de ceder al control, ni de luchar por mantener el control sobre mi vida. Se trataba de encontrar un equilibrio entre el cuidado de los demás y mi autonomía. Durante los días siguientes, empecé a darme cuenta de que había mucho más en juego de lo que parecía a primera vista. El respeto, más que nada, era clave. Esa semana, tras conversar con Pedro y Valeria, la dinámica entre nosotros empezó a cambiar. Yo, que siempre había sido la matriarca de la familia, ahora necesitaba enseñarles a mis hijos que el respeto a mi independencia era fundamental. No se trataba solo de ser madre y abuela, sino de ser una mujer que aún tenía mucho que ofrecer, que aún tenía sus propias opiniones, deseos y sueños. La edad no me hizo invisible y, sobre todo, no me incapacitó para tomar mis propias decisiones. En los días siguientes me volví más asertiva en mis decisiones. Empecé a tomar decisiones diarias sin consultar a nadie, sin pedir permiso. Esto no significaba que rechazara el apoyo de mi familia, sino que reafirmaba mi postura. Necesitaba demostrarles a mí misma y a ellos que aún tenía el control de mi vida. Uno de los primeros cambios fue en cómo administraba mi tiempo. Antes, siempre me aseguraba de que todos a mi alrededor estuvieran felices, de que todos estuvieran bien. Ahora, comencé a priorizar mis propias necesidades, pequeñas cosas como salir a tomar un café sola, pasear por el vecindario o simplemente sentarme en mi jardín a leer un libro. Eran momentos pequeños, pero llenos de significado. Estaba redescubriendo el placer de ser yo misma, sin la presión de ser siempre la cuidadora, la organizadora, la persona que cedía. Fue durante estos momentos de introspección que me di cuenta de algo muy importante. Había vivido la mayor parte de mi vida intentando ser el pilar de la familia, intentando ser fuerte para todos, pero nunca me había permitido ser débil ni mostrar vulnerabilidad. Con los años, acumulé responsabilidades y expectativas que a menudo no eran mías. Sin darme cuenta, había asumido el rol de Superwoman, creyendo que mi única función era cuidar de todos. Sin embargo, al permitirme vivir con más autenticidad, comencé a darme cuenta de que mi verdadera fuerza residía en poder vivir con más ligereza, en tomar mis propias decisiones, en permitirme ser feliz, sin tener que cargar con el peso del mundo sobre mis hombros. En este nuevo proceso de cambio, también me di cuenta de que mi relación con Pedro y Valeria estaba evolucionando. Ya no se trataba de ser una figura pasiva, esperando a que ellos tomaran las riendas. Se trataba de un intercambio de respeto mutuo, donde yo también tenía voz y podía expresar mi opinión sin miedo a ser ignorada. Ese viernes, Pedro me llamó. Parecía más tranquilo, más abierto, y sentí que estaba reflexionando sobre nuestra conversación. Me preguntó si quería pasar el fin de semana en su casa, algo que antes habría aceptado sin pensarlo mucho. Pero ahora, algo dentro de mí me decía que necesitaba poner límites, que necesitaba más tiempo para mí para continuar mi camino. Pedro, agradezco mucho la invitación, pero estoy ocupado este fin de semana. Tengo algunas cosas que hacer en casa, dije con suavidad pero con firmeza. Guardó silencio un momento, como si no supiera qué responder. Sabía que esperaba una respuesta diferente, pero también sabía que esto formaba parte de mi nuevo proceso. Ya no podía renunciar a mis deseos de complacer a los demás.
y, sorprendentemente, lo aceptó con mucha naturalidad. Claro, mamá, no hay problema. Podemos reprogramarlo para otro día. Solo quería ver cómo estabas. Me alegra que estés haciendo las cosas a tu propio ritmo, respondió con un tono de genuina comprensión. Esto me hizo darme cuenta de que Pedro, a pesar de su preocupación e intentos de ayudar, empezaba a comprender lo que realmente necesitaba. Estaba aprendiendo a verme como una mujer independiente, alguien que, a pesar de su edad, aún tenía mucho que aportar a la familia, pero que también tenía derecho a vivir su propia vida. Al final de ese día, tras una semana llena de reflexión, me di cuenta de cuánto se estaba transformando mi relación con mi familia. Estaba logrando equilibrar el rol de madre y abuela con el de una mujer que, a pesar de su edad, aún buscaba la felicidad, aún quería sentirse útil, aún tenía sueños y anhelos. Esa noche sentí paz. La paz de quien finalmente comprendió que la verdadera libertad reside en respetar los propios límites y la autonomía. No se trataba de oponerme a la ayuda de mi familia, sino de enseñarles, con cariño, lo importante que era para mí mantener mi independencia. La vida, como siempre he aprendido, es un proceso constante de adaptación. Y yo me estaba adaptando a una nueva etapa, donde mi voz era escuchada y mi presencia respetada. Ya no estaba dispuesta a esconderme tras las expectativas de los demás. Estaba lista para vivir por mí misma, sin miedo a ser quien soy. El cambio se sentía en el aire. La sensación de haber dado el primer paso para tomar las riendas de mi vida empezó a extenderse por cada rincón de mi casa, a cada pensamiento que tenía. Ya no se trataba de complacer a los demás, ni de ser la figura maternal que todos esperaban. Se trataba de vivir para mí, de alcanzar mi propia paz y respetar lo que realmente importaba. Lo que más me impresionó de este proceso de autodescubrimiento fue cómo las pequeñas cosas adquirían una inmensa importancia. Un simple desayuno a solas en mi balcón, por ejemplo, se convirtió en un momento sagrado para mí. Antes, compartía estos momentos con los demás, siempre intentando complacerlos. Ahora, me permitía el lujo de estar a solas con mis pensamientos, escuchando a los pájaros y sintiendo el aire fresco de la mañana. A veces pienso que fue esta libertad de estar conmigo misma lo que me dio la verdadera claridad de que, a los 68 años, aún tenía mucho que aprender. Pasó el tiempo, y al permitirme esta libertad, empecé a darme cuenta de que la forma en que Pedro y Valeria me veían también estaba cambiando. Parecían más respetuosos, más atentos a mis decisiones. No es que dejaran de apoyarme, sino que empezaban a comprender que la vida de una persona mayor no es un campo abierto que se pueda remodelar, sino un espacio que debe respetarse. De hecho, estaban reconociendo mi autonomía. Un jueves por la tarde, Pedro me llamó. Estaba en mi jardín, cuidando las plantas, y al oír el teléfono, imaginé que tenía un mensaje o que solo quería preguntarme cómo estaba, pero al contestar, su voz sonó diferente, más seria. «Mamá, necesito un favor», dijo con cierta vacilación. «Estaba pensando en remodelar la oficina en casa y quería saber si tienes algún mueble o algo que no necesites. Sé que estás pensando en reorganizar la tuya, así que quizás podríamos pedir prestadas algunas cosas», suspiré. No porque no quisiera ayudarlo, sino porque, de nuevo, la idea de remodelar estaba en su mente, como si ya tuviera que deshacerme de mis cosas solo porque él creía que sería mejor. La sensación de que aún no entendía el verdadero significado de lo que intentaba enseñarme empezó a inquietarme de nuevo. «Pedro, ya te lo he dicho antes, mi oficina no está en venta, no la están renovando. Agradezco que quieras ayudarme, pero, repito, lo que me pides no es algo que quiera hacer. Necesito mantener mi espacio como me gusta». Mi voz era tranquila, pero firme. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Sabía que esperaba una respuesta diferente, más flexible, como siempre, pero no ahora. Empezaba a darme cuenta de que, para que me respetara de verdad, tendría que ser inflexible, educada pero firme. «Mamá, no es nada personal. Solo pensé que sería lindo», comenzó, pero lo interrumpí. «Lo sé, hijo. Siempre piensas en lo mejor para mí, pero también necesito mi espacio, como yo quiero. No digo que no pueda ayudar, pero por favor, entiende que mi vida no es un proyecto de renovación. Es un viaje que sigo viviendo y navegando», dije, con más calma de la que creía. Después de unos segundos, Pedro habló en un tono más tranquilo. «Lo siento, mamá. Solo quería ayudarte.
Sé que has sido muy fuerte, pero quizá me apresuré. Respetaré tu decisión. Esto me dio una sensación de alivio. Sabía que Pedro estaba haciendo todo lo posible, pero el simple hecho de que comprendiera que mi vida no era algo que se pudiera arreglar, me dio una sensación de victoria. No porque yo hubiera ganado de alguna manera, sino porque finalmente estaba empezando a comprender que mi independencia no era negociable. En los días siguientes, continué con mi rutina, sin más presiones externas. Me mantuve firme en mis decisiones, sintiéndome cada día más segura. Fui sola al mercado, fui al centro a tomar un café con amigas, e incluso empecé a planear un viaje a un lugar que siempre había querido visitar. La idea de explorar un lugar nuevo, de vivir una nueva experiencia, era el tipo de desafío que necesitaba para recordarme que aún me quedaba mucho por hacer, mucho por vivir. Cuando les conté a Pedro y Valeria que planeaba un viaje a la playa el mes que viene, su sorpresa fue evidente. No esperaban que estuviera tan dispuesta a salir de mi zona de confort. Durante la cena, Valeria me miró con una sonrisa, quizá intentando disimular su asombro. «Genilda, ¿de verdad vas a viajar sola?», preguntó, intentando sonar casual, pero noté un dejo de preocupación en su voz. Sonreí suavemente, sin poder ocultar mi satisfacción al saber que mi decisión estaba generando una reacción de sorpresa. «Claro, Valeria, puedo viajar sola. No soy demasiado mayor para hacerlo, y creo que esta es una oportunidad que no puedo dejar pasar». Mi voz era firme, pero con un dejo de diversión, porque sabía que esta era mi oportunidad de vivir otro sueño. Pedro, que hasta entonces había permanecido en silencio, me miró con una expresión de orgullo mezclada con preocupación. «Sé que puedes, mamá, y si eso es lo que quieres, me alegro por ti. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo?», dijo con una sonrisa que demostraba que por fin lo había entendido. No estaba segura de lo que me esperaba en este viaje, pero la sensación de hacer algo sola, de explorar el mundo a mi manera, me llenó de energía. Era más que hora de comenzar una nueva etapa en mi vida, y nada ni nadie podía impedirme hacerlo. Antes de continuar, tengo una petición. Si te gusta esta historia y quieres ayudarnos a seguir ofreciéndote más contenido como este, suscríbete al canal. Esto nos ayuda enormemente a seguir produciendo y compartiendo historias de vida que inspiran y enseñan a todos. Suscribirse es fácil, solo haz clic en el botón de abajo. Continuemos nuestro viaje. Cuando decidí viajar a la playa, algo en mi interior se encendió. La posibilidad de romper con la rutina, de estar en un lugar nuevo y, sobre todo, de estar sola, me dio una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que este viaje era más que una simple escapada. Era un símbolo de todo lo que estaba logrando. Con el tiempo, Pedro y Valeria empezaron a respetar más mis decisiones, aunque a veces aún era evidente que no entendían del todo lo que me pasaba. Pero lo cierto era que el cambio era algo que solo yo podía controlar, y estaba decidida a no dejar que el miedo o la preocupación de los demás me impidieran vivir la vida a mi manera. La mañana del viaje me desperté temprano. Tenía el equipaje preparado, los documentos organizados y el corazón me latía más rápido de lo que imaginaba. Nunca había viajado sola, y aunque estaba ansiosa, también sentí un profundo alivio. Iba a un lugar donde nadie me reconocería, donde podría ser yo misma, sin etiquetas, sin presiones. La playa era el lugar perfecto para redescubrirme. Al llegar a la estación de tren, me sentí extrañamente empoderada. Miré a mi alrededor, vi a la gente corriendo de un lado a otro, cada una con sus propias preocupaciones, y me di cuenta de que estaba allí, en ese momento, viviendo mi propio viaje. Subí al tren, miré por la ventana cómo el paisaje se transformaba y sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No sabía exactamente qué me esperaba, pero sabía que este viaje sería una experiencia transformadora. Llegué a la playa con la suave brisa en la cara y el sonido de las olas de fondo. Era como si el mar, en su inmensidad, me abrazara, diciéndome que no estaba sola, que formaba parte de algo más grande. Me senté en la arena, dejé que mis pies tocaran el agua, y en ese momento pensé en todo lo que había logrado hasta entonces. Era como si la vida me diera una segunda oportunidad para ser libre, para ser quien realmente soy, sin las ataduras del pasado.
Los días siguientes estuvieron llenos de puro descubrimiento. Exploré la ciudad, di paseos por el paseo marítimo, probé platos locales y, lo más importante, me permití estar sola. No me sentí sola, al contrario, me sentí plena. Las pequeñas cosas adquirieron un significado enorme. El olor a mar, el calor del sol en mi piel, la libertad de caminar sin prisas, sin responsabilidades. Esto me hizo darme cuenta de que, a menudo, buscamos la felicidad en lo externo, en las ocupaciones, en estar con los demás. Pero la verdadera felicidad nace de dentro, del momento en que nos permitimos ser nosotros mismos. Una tarde, mientras caminaba por la orilla, me senté en un banco y observé a los niños jugar, a la gente pasear, y por un instante pensé en Juan, mi hijo. Siempre había sido una de las razones por las que había sacrificado tanto, por las que había tomado tantas decisiones. Pero allí, en ese banco, me di cuenta de que, aunque el amor de una madre nunca desaparece, la vida me ofrecía la oportunidad de encontrar un nuevo propósito. Todavía tenía mucho que darme, aún tenía sueños que cumplir. No era demasiado tarde. Fue entonces, mientras reflexionaba sobre mi vida, que vi a una pareja de ancianos caminando de la mano por la playa. Eran mayores, tenían el pelo blanco, pero sus miradas eran sabias, como si hubieran vivido toda una vida de aventuras juntos. Fue en esa imagen que comprendí que el amor, la verdadera libertad, no se trata solo de hacer lo que los demás esperan de nosotros, sino de vivir nuestras propias historias, con valentía y sin remordimientos. Más que nada, quería poder mirar atrás y decir que había vivido plenamente, que había sido feliz con mis decisiones. Esa noche, al ponerse el sol en el horizonte, caminé por la arena y me hice una promesa. Ya no dejaría de vivir para complacer a los demás. No tendría que esperar a que otros me dijeran cómo vivir ni qué hacer. Tenía derecho a ser feliz, a ser libre y a tomar mis propias decisiones. Ya no necesitaba esconderme tras las expectativas que me imponían. Al volver a casa, Pedro y Valeria me recibieron con entusiasmo. Estaban felices por mí, pero también, en parte, sorprendidos por lo mucho que había cambiado. Sabía que ahora me veían de otra manera, ya no como una figura a la que proteger, sino como una mujer capaz de vivir su propia vida y tomar sus propias decisiones. Y, de alguna manera, esto les hizo verme a mí y a ellos mismos con más respeto. «Mamá, has cambiado muchísimo. Creo que el viaje te ha sentado bien», dijo Pedro sonriendo. «Y tú también estás más relajada, ¿no?», preguntó Valeria con una mirada cariñosa. Sonreí. No se trataba de cambios drásticos, sino de cómo me sentía ahora. Estaba más centrada, más feliz, y eso marcó la diferencia. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía que, de ahora en adelante, viviría a mi manera. Ese viaje, que parecía sencillo, se convirtió en un hito en mi vida. No solo me ayudó a redescubrir mi paz, sino que también me hizo comprender que, para ser felices, necesitamos ser fieles a nosotros mismos. No podemos esperar que otros nos den la libertad de ser quienes somos. Esa libertad es algo que conquistamos con cada paso que damos, con cada decisión que tomamos. La sensación de finalmente tener el control de mi vida se extendió a cada aspecto de mi rutina diaria. Ya no se trataba de ser una anciana que necesitaba cuidados. Ahora sabía que la verdadera libertad provenía de comprender mi propio valor y, aún más importante, de tener la valentía de tomar las decisiones que me hacían feliz. Ya no se trataba de los demás, se trataba de mí misma. Con el tiempo, las pequeñas decisiones que tomaba se convirtieron en hitos en mi camino hacia el autodescubrimiento. Ya no hacía las cosas para complacer a los demás, sino porque realmente quería hacerlas. Uno de los primeros cambios que noté en mí fue la confianza que gané al caminar por la calle, la tranquilidad que sentí al tomar decisiones por mi cuenta y la alegría de hacer las cosas a mi propio ritmo, sin prisas y sin necesidad de aprobación. Era dueña de mi propio destino. Al regresar de mi viaje a la playa, algo se transformó en mí. Me di cuenta de que me había dado una segunda oportunidad para vivir con más plenitud, con más autenticidad. No es que no estuviera agradecida por mi familia, por los momentos que pasé cuidando de todos, pero ahora era el momento de cuidarme, de permitirme ser más que solo mamá o abuela. Todavía tenía mucho que ofrecer y, lo más importante, sabía que merecía esta nueva etapa de libertad.
Poco después de mi regreso, comencé a involucrarme más en actividades que siempre había querido hacer, pero que había postergado por falta de tiempo. Volví a estudiar y me matriculé en un curso de Historia del Arte, una pasión que siempre había tenido, pero que siempre había pospuesto por responsabilidades. Con cada nuevo descubrimiento, sentía un renovado placer, la sensación de que, sí, aún tenía muchos sueños por cumplir. Fue durante uno de estos cursos, mientras participaba en debates sobre grandes obras de arte y su influencia en la sociedad, que empecé a darme cuenta de que mi propia vida era una obra en constante transformación. Ya no necesitaba que mis responsabilidades pasadas me definieran. Me estaba convirtiendo en una mujer más completa, más sabia y, sobre todo, más feliz. Pedro y Valeria empezaron a notar poco a poco este cambio en mí. Les sorprendió mi nueva actitud. Pedro me llamaba con más frecuencia, preocupado por lo que hacía, por lo que aprendía. Ya no eran las típicas preguntas como ¿cómo estás, mamá?, sino ¿qué has estado haciendo? De alguna manera, empezaba a interesarse más por la mujer que yo era, y no solo por la madre que conocía. La conversación estaba cambiando de rumbo, y eso me dio la sensación de que, por fin, me veían como persona y no solo como un miembro de la familia. Una tarde, después de una de nuestras conversaciones telefónicas, Pedro me sugirió ir a su casa a comer. Estaba emocionado, quizá por mi cambio, y quería compartir con Valeria cuánto notaba que había cambiado. Cuando llegué, el ambiente también era diferente. Estaban más relajados, más dispuestos a escuchar lo que tenía que decir, más atentos a lo que realmente quería. Su casa era hermosa y acogedora, pero al mismo tiempo me di cuenta de que lo que estaba cambiando no era solo mi forma de ver la vida, sino la dinámica dentro de mi familia. Durante el almuerzo, mientras charlábamos de cosas triviales y planes futuros, Valeria me miró con una sonrisa genuina y me dijo: «Genilda, creo que lo que estás haciendo es maravilloso. Nunca imaginé que tomarías las riendas de tu vida así, con tanta valentía. Nos inspiras a todos». Esas palabras, dichas con tanto cariño, me conmovieron profundamente. Sabía que intentaba expresar un respeto que quizá nunca antes había mostrado, y eso me hizo comprender que la verdadera transformación no se limitaba a mí. Estaba ocurriendo en todos los que me rodeaban. Esa tarde, Valeria y Pedro me escucharon de otra manera. Ya no sentían la presión de ser simplemente la madre que los cuida y apoya, sino la mujer que tiene su propia historia, sus propios deseos y, sobre todo, el derecho a vivir su propia vida según sus propias decisiones. Después de comer, pasé un rato en la sala con Valeria. Estábamos tomando café cuando ella, pensativa, me preguntó: «Genilda, ¿has pensado en lo que quieres hacer en el futuro? O sea, además de lo que ya has empezado, ¿tienes algún otro sueño que te gustaría cumplir?». Su pregunta me pilló desprevenida, pero también me hizo pensar en todo lo que aún me queda por delante. Sonreí con un brillo en los ojos y comencé a hablar de las pequeñas cosas que quería hacer. Viajar más, conocer nuevos lugares e incluso escribir un libro sobre mi historia. Valeria me escuchó atentamente y eso, de alguna manera, me hizo sentir aún más capaz de seguir adelante. Estaba lista para afrontar un futuro en el que ya no tuviera que justificar mis sueños, en el que pudiera ser simplemente yo misma. La sensación de vivir según mis propias decisiones, de ser quien realmente soy, me llenó de una forma que jamás imaginé. Poco a poco, Pedro y Valeria comenzaron a darse cuenta de que la mujer que conocían se estaba transformando. Ya no era solo la madre preocupada o la abuela generosa, sino una mujer con sueños, con deseos, con una vida por construir, sin necesidad de permiso de nadie. Mi conversación con Valeria esa tarde me hizo reflexionar sobre cuánto me quedaba por vivir. Sabía que no podía dejar pasar el tiempo sin aprovechar las oportunidades que se avecinaban. Antes de tener hijos, era una mujer llena de sueños y planes. Tras ser madre, esos sueños quedaron relegados a un segundo plano y me dediqué por completo a mi familia. Pero ahora, la mujer que fui ha comenzado a resurgir y con ella las posibilidades de vivir una nueva etapa de la vida más plena, sin remordimientos. Así que empecé a planear mi próximo viaje, no a la playa que ya conocía, sino a algo diferente. Quería viajar al sur de Brasil, a la Serra Gaúcha, un lugar del que siempre había oído hablar con cariño, pero que nunca me había atrevido a visitar.
El clima fresco de la región, los paisajes montañosos, el encanto de los pueblos, todo me parecía perfecto. Ya sabía que viajar era una forma de redescubrir la paz interior, pero esta vez quería ir a un lugar que me ofreciera algo más que descanso. Quería sumergirme en la cultura, la gastronomía, los paisajes. Quería reconectar con mi juventud, de alguna manera. Pedro y Valeria se sorprendieron con mi plan. Nunca me habían visto tan decidida. Empezaron a ver, de hecho, a la mujer que existía detrás de la madre protectora, la abuela amorosa. Empezaron a darse cuenta de que estaba creando nuevos sueños, nuevos proyectos para mi vida, y esto los hizo cuestionar sus propias vidas. En una de esas conversaciones con Pedro, me dijo algo que me hizo sonreír. Mamá, siempre has sido fuerte, pero ahora veo que la mujer que eres tiene aún más coraje del que imaginaba. Cuando me dijiste que ibas a viajar al sur, me quedé sin palabras. Siempre imaginé que eras solo mi madre, y ahora veo que eres mucho más que eso. Te estás reinventando, y eso es increíble. Parecía orgulloso. Y supe en ese momento que no solo entendía lo que quería para mi vida, sino que también estaba aprendiendo a verme de otra manera. Ya no como una madre que cuida y protege, sino como una mujer con su propio camino, con sus propias decisiones. Siempre seré tu madre, hijo. Pero tienes razón. Estoy pasando por una nueva etapa, y no hay nada de malo en ello. Dije con una sonrisa, al darme cuenta de cuánto estaba cambiando mi vida para mejor. El viaje a Serra Gaúcha ocurrió un mes después, y la experiencia fue aún más transformadora de lo que había imaginado. Al llegar a Gramado, la ciudad me pareció mágica, como un lugar sacado de un cuento de hadas. Me enamoré de la arquitectura, el ambiente acogedor y el encanto de los cafés y restaurantes. Pasé los días explorando, visitando bodegas, paseando por las calles y por fin sintiéndome libre para vivir a mi propio ritmo. Me senté junto a un lago, con la fresca brisa otoñal en la cara, y pude sentir cuánto me había alejado de lo que realmente importaba. Estaba viviendo, y eso era lo que hacía que todo valiera la pena. En ese lugar encontré algo que no había sentido en mucho tiempo, una verdadera conexión conmigo misma. Me permití respirar profundamente, detenerme y mirar la vida con nuevos ojos. Ya no eran las preocupaciones cotidianas las que me dominaban, sino la belleza del momento presente. Las horas transcurrían lentamente y saboreaba cada instante, sin prisas, sin la presión de tener que complacer o hacer sentir bien a los demás. Estaba allí, solo para mí, y eso me hizo darme cuenta de cuánto, durante tantos años, había descuidado lo más importante, mi felicidad. Durante el viaje, conocí gente maravillosa, hice nuevos amigos y aprendí tanto sobre la cultura local que me enriquecí con cada historia compartida, cada risa, cada abrazo. Pero lo más importante fue el tiempo que pasé conmigo misma. Fue allí, en la Serra Gaúcha, donde me di cuenta de lo fuerte que soy. No necesitaba validación externa, aplausos ni reconocimiento. Lo que necesitaba era vivir para mí misma, ser fiel a mis decisiones y, finalmente, permitirme ser feliz. Cuando regresé a casa, Pedro y Valeria sintieron curiosidad por mi experiencia. No necesitaba muchas palabras para explicar la transformación que se había producido en mí. El brillo en mis ojos, la sonrisa en mi rostro, lo decían todo. Regresé diferente, y sabía que ahora mi vida seguiría un camino donde yo, y solo yo, podría decidir cuál sería el siguiente paso. Y ese paso, de ahora en adelante, siempre sería hacia la felicidad que merecía. Al regresar de mi viaje a Serra Gaúcha, algo dentro de mí era completamente diferente. No era solo el hecho de haber viajado sola o de haber tenido nuevas experiencias. Lo que realmente había cambiado era mi forma de ver la vida. Cada paso que daba ahora parecía más consciente, más inmersa en lo que realmente quería hacer, sin la prisa por complacer a los demás ni por seguir un camino que no era el mío. La vida, como siempre he dicho, se compone de decisiones, y ahora sabía que estaba tomando las mías de una manera más asertiva, más segura de quién soy y de lo que aún puedo ser. Nunca es tarde para reinventarse, y esa lección por fin me quedó clara. A los 68 años, tenía todo el derecho a hacer lo que me hiciera feliz, a perseguir mis propios deseos, sin miedo a juicios ni presiones externas. En los días siguientes, continué con la misma energía renovada. Empecé a conectar aún más con mis amistades,
Había hecho nuevos amigos durante el viaje y con ello mi vida social empezó a expandirse. Con los años, al dedicar tanto tiempo a mi familia, me había distanciado un poco del mundo exterior. Ahora, estaba retomando esas conexiones, esas interacciones humanas que, con el tiempo, habían quedado descuidadas. Necesitaba personas que me inspiraran, que compartieran sus propios caminos y que, como yo, estuvieran dispuestas a vivir con autenticidad. Fue entonces cuando un amigo me invitó a un evento artístico en la ciudad, algo que nunca antes había considerado. Como siempre me ha gustado el arte, acepté de inmediato. En cierto modo, buscaba algo que me ocupara el tiempo, algo que me desafiara aún más. El evento trataba sobre arte moderno, algo que nunca había tenido la oportunidad de explorar a fondo. Era el momento ideal para adentrarme en lo que me interesaba. Cuando llegué al evento, quedé deslumbrada por las exposiciones. El arte estaba vivo, latiendo en cada pintura, en cada escultura, y de repente todo pareció cobrar sentido. Vi en ese arte una forma de expresión que reflejaba mucho de lo que estaba experimentando. Esas pinturas, esas formas, eran como mis propias transformaciones, mi propia historia desplegándose en colores y formas. Pasé horas allí, perdiéndome entre las obras, hablando con artistas y conociendo gente nueva. En ese evento conocí a Eduardo, un pintor local. Era más joven, con una energía vibrante y una visión del arte que me fascinó. Hablamos durante horas sobre el significado del arte en la vida de las personas y cómo podía ser un reflejo de nuestra propia experiencia. Él, con su perspectiva única, me hizo comprender que, al igual que el arte, mi vida también era una obra en constante transformación. Todo lo que había vivido, las alegrías, las pérdidas, los nuevos comienzos, fue la base para crear algo nuevo y significativo. Eduardo me invitó a visitar su estudio y acepté sin dudarlo. Allí me sentí como en casa, como si hubiera encontrado un nuevo espacio para expresarme. Me mostró cómo pintaba, cómo con cada pincelada conectaba con sus emociones y vivencias. Y de alguna manera sentí que ese momento me estaba enseñando algo mucho más profundo, el arte de vivir. Fue como si, por fin, hubiera comprendido que la vida, como el arte, necesita vivirse con intensidad, con sinceridad, sin miedo a mostrar al mundo quiénes somos realmente. Tras hablar con Eduardo y pasar unas horas en su estudio, me fui con la sensación de haber encontrado una nueva pasión. No el arte de pintar, sino el arte de vivir con mayor plenitud y libertad. Supe que, a partir de ese momento, mi vida nunca volvería a ser la misma. Tenía la libertad de ser quien quisiera, de crear mi propio camino, de explorar mis propias pasiones. El arte, en esencia, me enseñó a vivir sin restricciones, a permitirme ser quien realmente soy, sin restricciones. Al llegar a casa esa noche, me sentí profundamente agradecida por la experiencia. Al reflexionar sobre todo lo sucedido en los últimos meses, me di cuenta de que mi vida estaba tomando un rumbo diferente. Vivía realmente para mí misma, sin preocuparme por lo que pensaran los demás, sin sentir la necesidad de encajar en los moldes de la sociedad. Sabía que la vida era demasiado corta para no disfrutar de lo que ofrecía. Ese evento fue, de hecho, un punto de inflexión. No solo por el arte en sí, sino por la oportunidad de conectar con algo más grande que yo. Por primera vez en muchos años, me permitía ser yo misma sin miedo, sin preocuparme por lo que pensaran los demás. Y eso me trajo una paz que nunca imaginé que podría alcanzar. El tiempo seguía pasando, y cada día que vivía parecía más significativo. Estaba inmerso en un nuevo viaje, y con cada paso, con cada decisión que tomaba, sentía que mi vida se reconstruía de una manera más sólida y auténtica. Con cada oportunidad que surgía, me permitía experimentar cosas nuevas, sin miedo, sin temor a hacer algo mal. Estaba aprendiendo a vivir con más ligereza, con más sabiduría y, sobre todo, con más placer. A lo largo del mes siguiente, seguí explorando mis nuevos intereses. El curso de Historia del Arte que había empezado me estaba dando una perspectiva completamente nueva del mundo que me rodeaba. Veía cada obra con una mirada renovada, comprendiendo que, como los artistas, todos somos, en cierto modo, creadores de nuestra propia historia. La vida es un lienzo en blanco, y cada día tenemos la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones, de moldear lo que queremos experimentar.
Durante esas semanas, Pedro y Valeria me contactaron más de lo habitual. Empezaban a acostumbrarse a mi nueva actitud, y aunque al principio hubo cierta incomodidad, noté que ahora eran más respetuosos, más atentos a mis necesidades y deseos. Pedro, en particular, empezó a hacerme preguntas más profundas sobre mi vida, sobre mis deseos para el futuro. Por fin empezaba a verme como la mujer que siempre había sido, y no solo como la madre que siempre había estado disponible para cuidar de todos. Mamá, he notado que estás diferente. No es solo tu viaje a la playa, ni el curso que empezaste. Veo una paz en ti que antes no veía, me dijo una noche mientras hablábamos por teléfono. Estas palabras me conmovieron profundamente porque reflejaban todo el esfuerzo que hacía por vivir de forma más consciente. Ya no me dejaba llevar por las expectativas de los demás. Había encontrado un camino que me daba placer, que me permitía ser quien realmente soy y que marcó la diferencia. Pedro, no sé exactamente cómo explicarlo, pero estoy aprendiendo a vivir con más tranquilidad, más centrado en mí mismo. Siempre me he entregado mucho a los demás, siempre he estado ahí para todos, pero ahora me doy cuenta de que también necesito estar ahí para mí. Y, a los 68 años, tengo todo el derecho a perseguir lo que me hace feliz, sin culpa, sin miedo, respondí con una sonrisa. Pedro guardó silencio un momento, como si procesara mis palabras. Sabía que aún estaba aprendiendo a verme de otra manera, pero sentía que estaba listo para comprender lo que me pasaba por dentro. Cuando terminé de hablar con él, me invadió una profunda gratitud. Por fin podía expresar lo que sentía. Compartía mis descubrimientos con él y poco a poco se iba abriendo a esta nueva realidad. Sabía que, a partir de ahora, nuestra relación sería más equilibrada y sana. Ya no tendría que ver mi vida como algo que arreglar o ajustar, sino como algo digno de respeto. En los días siguientes, aproveché la libertad que había adquirido para hacer aún más por mí misma. Empecé a escribir en un diario. Siempre había querido hacerlo, pero nunca pensé que tendría tiempo. Ahora, con más calma y más espacio para reflexionar, empecé a plasmar mis ideas en papel. Escribí sobre mis viajes, sobre mis sentimientos, sobre las pequeñas victorias de mi día a día. Sentí que escribir me ayudaba a procesar todo lo que experimentaba y, lo más importante, a conectar con una versión más profunda de mí misma. También comencé a conectar con el lado más espiritual de la vida. Empecé a practicar la meditación y a leer libros que hablaban de la importancia de estar presente, de vivir el aquí y ahora. Antes, siempre me preocupaba el futuro, lo que vendría después, las expectativas que los demás tenían de mí. Ahora, me di cuenta de que la verdadera paz provenía del momento presente, de estar agradecida por lo que tenía y por la persona en la que me estaba convirtiendo. En uno de esos momentos de reflexión, me di cuenta de que la mayor transformación que había experimentado no estaba en lo externo, sino en mi mente. Había cambiado mi forma de ver la vida, mi forma de verme a mí misma, ya no como alguien que necesitaba justificarse, sino como una mujer completa, capaz de crear su propia felicidad. Y eso, en sí mismo, era un regalo que la vida me estaba dando. Una tarde, mientras estaba en mi jardín, apareció uno de mis vecinos con una gran noticia. Él y su esposa habían decidido organizar una fiesta en el pueblo para celebrar el fin de año y me invitaron a ser la invitada de honor. Me sorprendió, pero a la vez me sentí muy halagada. Esto me hizo darme cuenta de que, aunque cada vez me centraba más en mis propias necesidades, quienes me rodeaban también reconocían mi transformación. Me veían como alguien capaz de impactar positivamente sus vidas, como una mujer llena de historias y sabiduría para compartir. En la fiesta, hablé con muchísima gente, compartí risas, historias y momentos que me hicieron sentir parte de la comunidad. Esa fiesta no fue solo una celebración de fin de año, sino una celebración de mi propia vida, de todo lo que había logrado y de todo lo que aún me quedaba por delante. Allí, rodeada de amigos y familiares, comprendí lo gratificante que puede ser la vida cuando nos permitimos ser quienes somos. No importa la edad, lo que importa es nuestra disposición a vivir con valentía, amor propio y la certeza de que tenemos derecho a ser felices en cualquier etapa de la vida. Siempre imaginé que, a medida que envejecemos, empezamos a mirar al pasado, a pensar en lo que hemos hecho,
lo que hemos logrado y lo que hemos dejado atrás. Durante mucho tiempo me preocupé por el futuro, por lo que los demás esperaban de mí. Pero ahora, a los 68 años, he empezado a ver el presente con otros ojos. Ya había vivido muchas historias y aún me quedaba mucho por vivir. Pero la sensación de que mi camino estaba llegando a un punto de profunda reflexión empezó a asentarse en mí. Yo, que siempre me había dedicado tanto a mi familia, ahora veía las cosas desde otra perspectiva. Ya no se trataba de ser una madre que lo sacrifica todo, sino de ser una mujer que aún tenía mucho que ofrecer, que aún tenía sueños y que, sobre todo, aún tenía un propósito. Empecé a mirar mi vida con la conciencia de que, pasara lo que pasara, había construido algo con sentido. Una tarde tranquila, después de un día ajetreado, me senté a la mesa con una taza de té, contemplando el cielo estrellado por la ventana. La noche estaba serena, y me encontré reflexionando sobre todo lo que había vivido hasta entonces. Miré a mis hijos, a mis nietos, y me di cuenta de que, en algún momento del camino, había marcado una diferencia. No en grande, sino en las pequeñas cosas. En el cuidado, el amor, las decisiones que tomé. El legado que dejamos no se limita a las cosas materiales, sino a las huellas que dejamos en el corazón de las personas. Yo, que pasé tantos años dedicada a crear algo duradero para mis hijos, me di cuenta de que el verdadero legado residía en cómo les enseñé a vivir sus propias vidas, con valentía, respeto y la libertad de ser quienes son. Pedro y Valeria fueron comprendiendo poco a poco la profundidad de esta transformación. Vi un nuevo respeto en sus ojos, algo que no estaba seguro de haber experimentado antes. Sentía que nuestra relación se estaba transformando en algo más sano y equilibrado. Veían a su madre y a su abuela no solo como alguien a quien cuidar, sino como alguien que, incluso hoy, tenía mucho que enseñarles. Esa noche, después de cenar, Pedro me preguntó, en tono curioso: «Mamá, ¿qué esperas para el futuro? ¿Qué te queda por hacer?» Parecía genuinamente interesado, más que nunca. Lo miré y por un momento me quedé pensativa. Ya no se trataba de lograr grandes cosas ni de demostrar algo a los demás. Lo que realmente quería era ser fiel a mí misma, seguir viviendo con propósito y hacer lo que me brindara paz y felicidad. Solo quiero seguir viviendo a mi manera, Pedro, viajando, aprendiendo, riendo, llorando, estando con mi familia y amigos, sin prisas, sin presiones. ¿Qué más podría pedir?, dije con una sonrisa tranquila. Me miró con una sonrisa y pude ver la admiración en sus ojos. Ya no era el hijo que me veía como alguien que necesitaba protección, sino como alguien que, aunque mayor, aún tenía mucho que ofrecer al mundo. En ese momento me di cuenta de que quizás el futuro no tenía por qué ser tan incierto e impredecible. Tenía control sobre lo que podía controlar, mi actitud, mis decisiones y cómo decidía vivir. El resto llegaría a su debido tiempo. Ya había aprendido que la vida se compone de momentos, de pequeñas victorias y también de desafíos, pero lo que realmente importaba era cómo decidíamos afrontar lo que viniera. Después de mi conversación con Pedro, fui a mi oficina. Ya no era mi lugar de trabajo, sino mi espacio de reflexión. Me senté en mi escritorio y comencé a escribir. Una vez más, las palabras fluían con facilidad, como si todo lo vivido finalmente cobrara sentido. Escribí sobre mi trayectoria, sobre las lecciones que había aprendido a lo largo de los años y sobre lo que deseaba para mis hijos y nietos. Sabía que algún día leerían estas palabras y les recordarían que la vida es un regalo y que nunca es tarde para vivir plenamente. Terminé de escribir y al repasar lo que había plasmado, me di cuenta de que, en cierto modo, mi misión se estaba cumpliendo. No se trataba de grandes logros, sino de vivir con autenticidad, de ser fiel a mí mismo y a los demás. Eso era lo que realmente importaba. La vida, al fin y al cabo, es un legado que construimos cada día, con cada palabra que decimos, con cada gesto que hacemos. Ya le había dado todo lo que podía a mi familia, y ahora solo me quedaba seguir viviendo para mí, para mi bienestar, para mi felicidad. Los días siguientes transcurrieron con una calma serena. Pedro y Valeria empezaron a acostumbrarse a mi nueva actitud, y en cierto modo, yo también empecé a acostumbrarme a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Ya no era la misma de antes,
no porque hubiera cambiado en esencia, sino porque ahora me permitía ser más libre, más auténtica, más yo misma. Con cada conversación, cada momento compartido con mi familia, me di cuenta de cuánto, de hecho, estaba dejando un legado, pero no un legado de cosas materiales, ni de las expectativas que otros tenían de mí. Mi legado fue de amor propio, libertad y la valentía de vivir a mi manera. Quería que mis hijos, mis nietos e incluso quienes me rodeaban entendieran que la vida se compone de decisiones y que nunca es tarde para empezar de cero, ser feliz y perseguir tus propios sueños. Tras mi viaje a Serragaucha, muchas cosas empezaron a encajar en mi vida. Continué con mi curso de Historia del Arte y además empecé a involucrarme más en otras actividades, como la escritura y la fotografía. El arte de capturar momentos se convirtió en una verdadera pasión y comencé a mirar el mundo con una mirada más atenta y sensible. Con el tiempo, empecé a darme cuenta del impacto que mis decisiones tenían en los demás. Durante una de las reuniones familiares, Valeria, con una sonrisa sincera, me dijo: «Genilda, nunca imaginé que estuvieras tan llena de vida. Has cambiado muchísimo desde que empezaste a viajar, estudiar y explorar tus pasiones. Creo que todos estamos aprendiendo de ti». Esas palabras fueron como un abrazo para mi alma. Por fin estaba marcando una diferencia positiva, no solo para mi familia, sino para mí misma. Vivía con autenticidad y eso inspiraba a otros a hacer lo mismo. Ese momento me hizo reflexionar sobre el poder que tenemos sobre nuestras propias vidas. Cuando nos permitimos ser quienes somos, sin miedo al juicio ni a las presiones externas, nos convertimos en ejemplos vivientes de que sí es posible vivir plenamente, sin importar la edad. Con el tiempo, me sentí más conectado con el mundo, más conectado con la gente, pero también más conectado conmigo mismo. Cada día me daba cuenta de que la verdadera felicidad reside en la capacidad de aceptarnos como somos, de tomar las riendas de nuestra vida y no dejar que el miedo, el tiempo ni las expectativas de los demás nos impidan vivir plenamente. Y al final, fue esta aceptación la que me trajo la mayor paz de todas, la paz de saber que hice lo mejor que pude, de saber que fui fiel a mí mismo, de saber que viví la vida con honestidad, con valentía, con amor. Recordé los años que pasé dedicándome a los demás y comprendí que todo lo que hacía provenía del corazón. Pero ahora sabía que necesitaba dedicarme a mí misma, y hacerlo no significaba ser egoísta, sino fiel a mi propio ser, a mi deseo de vivir auténtica y plenamente. Y así, mi viaje continúa. No sé qué me depara el futuro, pero sé que estoy lista para cualquier desafío, porque ahora, más que nunca, vivo para mí, y eso es lo que hace que la vida valga la pena. Hemos llegado al final de esta historia y quiero agradecerles profundamente por haber seguido hasta el final. Si siguieron todo este proceso de transformación y, como yo, creen que nunca es tarde para vivir la vida a su manera, muchas gracias por estar aquí y compartir este momento conmigo. Me alegra saber que mi historia puede inspirarlos y motivarlos a tomar sus propias decisiones y vivir con más valentía y autenticidad. Si disfrutaste esta historia y quieres seguir más historias como esta, no olvides suscribirte al canal. Esto nos ayuda enormemente a seguir produciendo contenido inspirador, compartiendo historias de vida y superación que pueden impactar positivamente a quienes nos rodean. Tu suscripción es esencial para que podamos seguir compartiendo historias como esta contigo. Muchas gracias por estar aquí y ser parte de este viaje. Espero que esta historia les haya tocado el corazón, como me tocó a mí. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.